Vamos a continuar, ¿sí? Pueden ir, eh, pueden ir colocando allí las consultas que puedan tener. Nos escuchamos todos entonces, muy bien. Había quedado, se siguen conectando, muy bien. Quizás quienes no logren escuchar pueden salir y volver a entrar, a veces pasa. La conexión, por lo que no es buena, a veces demora un poco más. Me ha pasado, a veces con el mismo sistema. Perdón. Cualquier consulta sobre el tema, sobre la certificación que ustedes puedan ir teniendo, lo pueden ir dejando aquí en el chat. Vamos a ir ya respondiendo también, ¿sí? También vamos a ir compartiendo nuevamente la página donde se encuentran los enlaces de los colegios que nosotros conocemos y que pueden estar ustedes considerando para poder hacer la certificación respectiva de sus hijos, ¿no? Muy bien. Entonces, como ya se están conectando varias personas, continuamos con la última parte que quiero que también la conozcan y vamos a ir también contestando las preguntas rápidamente. Algo que yo les decía era de que ustedes tuvieran un plan familiar, que tuvieran una organización dentro de ustedes como familia para que puedan realizar el homeschool y que siempre busquen la forma de la certificación. Eso es importante. Si no lo han hecho, quizás hasta el momento busquen hacerlo el próximo año, ¿no? Pero siempre debe haber un respaldo legal, que es lo que debemos de tener. Otro punto que nosotros nos enfrentamos cuando iniciamos el homeschool y que quiero que lo conozcan es que nosotros comenzamos con todo un proceso mental con el que tenemos que dejar, que es el proceso de la desescolarización de los padres, en primer lugar. Como padres hemos sido escolarizados, ¿cuántos años? 6 años de primaria, más 3 años de inicial casi, y promedio, 9 años, más 5 años de secundaria, son casi 14, 15 años que nosotros hemos pasado por una rutina de colegio. Y lamentablemente esta forma de pensar como colegio en nuestra cabeza hace de que nosotros pretendamos colocar o transportar a nuestros hogares también la forma de colegio. Y decimos, por eso la primera pregunta que surge es, ¿qué? ¿Y estás con tu hijo desde las 8 de la mañana hasta la 1 o las 2 de la tarde sentada haciendo algo? Entonces, o sea, porque consideran el horario del colegio como una especie de modelo, ¿no? Y quieren llevar ese modelo a la casa. Pero sin embargo no es así. Si nos ponemos a pensar por qué un niño está desde las 8 de la mañana hasta la 1, 12 o 2, 3 de la tarde, es porque está en un grupo de 30 niños o de 40 o más de 20 en el caso de los particulares, en los que el profesor tiene que esperar a que todos terminen de escribir lo que dicta, lo que hace, y que terminen de entender lo que él dice en esa clase. Es por eso que tienen tantas horas en clase. Pero sin embargo, cuando ustedes van a comenzar el homeschool, van a estar cara a cara con sus hijos. La educación es mucho más personalizada y por ende es mucho más, fluye mejor. Sus hijos los pueden entender con más facilidad porque están con la mamá maestra o el papá maestro que les está indicando precisamente cómo ir orientándolo poco a poco. Es por eso que comúnmente una rutina de homeschool puede estar entre 2, 3 horas, 4 horas a lo mucho, eh, y fraccionado en el transcurso del día, ni siquiera de corrido, porque, perdón, porque la dinámica familiar o la rutina familiar hace que no pueda, que pueda fraccionarlo, ¿no? Es hora del almuerzo, hora del desayuno, ve que el niño está un poquito cansado, entonces realizan alguna actividad, pues de día pueden salir a hacer quizás una especie de trabajo fuera de casa. Entonces es un poquito más flexible, pero siempre hay un promedio de 2 horas, ¿no?
perdón, y hay un promedio de 3, 4 horas en los que se está enseñando a los niños. Entonces, no piensen que va a ser una especie de carga de 8 horas en las que ustedes van a estar allí dándole al niño, ¿no? No es así. Eso es algo que ustedes tienen que primero eh, ir limpiando la mente de todo el proceso educativo por el que ustedes como padres pasaron y que este no se repita en el niño. Y a veces sucede que como a ustedes le enseñaron, también quieren hacer de que de esa forma se le enseña al niño, cuando ellos aprenden de una manera completamente distinta. Entonces, el padre homeschool, algo que tiene que comenzar a hacer es de auto educarse. Primero limpiarse, como dicen en filosofía, ¿no? Una especie de tabula rasa, o sea, todo tu pensamiento que tú tienes allí culturalmente, que has ganado a través de los años, que es normal, pues tienes que ponerlo en cero y comenzar a aprender junto con tu hijo. Entonces, el padre de homeschool tiene que ser una persona que le guste investigar cómo ir enseñando poco a poco a sus hijos y ayudándolos en todo este proceso. ¿Estoy capacitada para hacer homeschool con mis hijos? Sí lo estás, porque basta con que quieras hacerlo y lo vas a hacer. ¿Qué te motiva a ti a hacerlo? Pues ves que tu hijo tiene una deficiencia en algo, no puede leer bien, entonces tú vas investigando y vas viendo cómo yo le puedo enseñar a leer a mi hijo, cuáles son los pasos que debe de ir pasando para que logre el proceso de la lectura o de la lectoescritura. Algo que muchas veces dicen, ¿no? Es que necesita el padre ser quizás una persona muy preparada en ciertos campos o debe ser profesor para que pueda, perdón, para que pueda enseñar a sus hijos. Les digo que no, no es el caso, no es la salida, no siempre es así. Es más, yo soy maestra, profesora de secundaria, y para mí es un impedimento muchas veces el saber muchas cosas. ¿Por qué? Porque hace de que yo tenga un sistema muy marcado en mi cabeza y que a veces he tenido el error de querer hacerlo de esa forma como a mí me enseñaron con mis hijos. Y es más, yo soy de secundaria, no podría, decía, yo tengo niños ahorita muy pequeños, están oscilando entre los 8 y el menor de 4 años. Entonces, yo digo, yo soy de adolescentes, maestra. Entonces, me ha costado ir hacia la primera infancia para enseñarle a mis hijos el proceso de la lectura, de la psicomotricidad. Entonces, a través de la investigación, que gracias a Dios tenemos hoy el Internet, entonces he podido, y yo sé que ustedes pueden también hacerlo, pueden ir como se dice, investigando, viendo material, viendo cosas que les vayan ayudando para hacer de ese proceso un poco más fácil, ¿no? Para ustedes y para sus hijos. Otro punto que quiero tener claro es que el primer año que hagan ustedes homeschool siempre va a ser un año de muchas experiencias nuevas, un año en el que van a jugar muchas veces sus emociones, sus frustraciones también, porque quizás comiencen con toda una especie de una visión completamente, voy a sentarme y voy a hacer con mis hijitos todo bien tranquilito, y yo les voy a hacer esto, y yo les voy a hacer lo otro. Y sin embargo, en el momento que ustedes están haciendo eso, se dan cuenta de que no sucede eso. Hay padres, y he escuchado casos en los que mi hijo no me atiende, no presta atención, mi hijo no se comporta como que yo quisiera que se comporte. Entonces ahí van a aprender a conocer a sus hijos, como les decía al inicio, ¿no? El homeschool es una herramienta de conocimiento completo realmente de nuestros hijos. Cuando los mandábamos al colegio, la profesora se encargaba de verlos muchas horas allí. Sin embargo, nosotros solamente veíamos un poco de tareas y todo, pero más allá no. Entonces, con el homeschool logramos eso. Y el primer año es crucial. Van a haber errores, lógicamente. Y es más, el que tiene 2 o 3 años no significa que ya lo sepa todo. El homeschool es un cambio evolutivo constantemente de la familia. Se van a ir
tomando experiencias, van a ir viendo qué resulta, qué no resulta, y eso va a hacer que sea más fructífero el homeschool a través del tiempo. Entonces, no quiere decir de que si comienzan con el plan A, pueda cambiar al plan B o a un plan C. Pueden hacerlo, tienen esa libertad. Entonces, no debe de haber una especie de decir, comienzo ahora y va a ser lo mejor y va a ser todo color de rosas. No es así. Van a haber dificultades que se van a ir afrontando. El primer año es el año de que toda mamá y todo papá lucha porque se enfrentan, justo ahora a fin de año casi ya, se va a enfrentar a la idea, le enseñé a mi hijo bien, mi hijo no avanzó como los niños que yo veo, como mis sobrinos o alguien que va al colegio, no está haciendo lo que ese niño hace, dice. Entonces va a haber una especie de comparación que nos va a frustrar, pero hay que tomarlo con mucha calma y no debe de esto agobiar a los padres para nada, sino que hay que empecemos con, como les digo comúnmente a las familias que van a iniciarse, ¿no? Si vas a comer con tu hijo, comienza con metas cortas, porque va a ir de acuerdo a la organización familiar. Eh, Más adelante, Dios mediante, tomaremos una charla donde se vea ya las rutinas propiamente dichas, ¿no? Porque es importante que haya una rutina, es cierto, pero las rutinas muchas veces son flexibles, tampoco significan que una hora va a ser tal cosa, otra hora otra cosa, y en fin. Hay familias que se organizan así y les va muy bien, depende de cada familia. Hay otras que saben lo que tienen que hacer durante el día y lo hacen en los tiempos que la familia decida, pero es importante que ustedes se busquen metas cortas. Voy a hacer con mi hijo, voy a enseñarle 5 cosas el día de hoy, o 3 cosas, así, de a pocos, ir avanzando de a pocos. Y vas aumentando quizás una actividad el otro mes, algo más. Ya no será 3, en este mes hice 3 cosas, en el otro, perdón, o sea, 3 actividades diarias. A eso me refiero. El otro mes, y así ir aumentando. ¿Para qué? Para que esto no te frustre, porque si la mamá empieza diciendo, tengo que enseñarle 5 materias a mi, perdón, 6, 7 materias a mi hijo ese día, y ves que no resulta, porque te sale una cosa, que la comida, que la limpieza, que esto, que se enfermó, que esto, que el otro, que el médico, y cosas que salen en el día, y de esas 7, 8 cosas que tenías que hacer, solo hiciste 1 o 2. Entonces te vas dando cuenta que en el transcurso de la semana solo has avanzado 2, 3 cosas, no más. Entonces, es importante por eso metas cortas. Voy a enseñarle a mi hijo este mes, le voy a enseñar 3 áreas nada más, lo común, ¿no? Como comunicación, matemática y ya pues ciencia, a lo mucho. Entonces, le voy enseñando y así vas aumentando, porque recuerda que tienes que ir adecuando tu cuerpo, tu rutina familiar que no tenía escuela, la tienes que ir colocando. Eso va a ser y te va a ayudar a ti como mamá o como papá a no frustrarte y a no pensar que estás haciendo mal tu trabajo. Lo estás haciendo bien, solo que hay que darle tiempo de a pocos para que puedas ir organizándote mejor, porque recuerda que tienes una carga familiar, tienes una carga también en todo lo que corresponde a tu casa, ¿no? Muchas familias no tienen a una persona que les ayude a hacer los alimentos, a la limpieza de la casa, sino que son ellos quienes los hacen. Entonces hay una rutina que puedes ir aprendiéndola y eso en el primer año es el año donde todas las mamás comenzamos un poco a tener dificultades. Les y les comento esto porque fue mi experiencia muy personal, que cuando yo saqué a mis hijos del colegio no sabía por dónde empezar, ni por dónde terminar, hacer, ni nada. Y, y me tomé un mes así, un mes en que yo cogí todo lo que ellos tenían, me fui ordenando y fui viendo qué cosas podía hacer y qué no. Entonces, fui viendo de a pocos cómo ir metiendo, porque a veces recibimos tanta información. Yo recuerdo que miraba muchos videos de homeschool, que cómo empezar, qué hacerle el saloncito, qué hacerle el área del calendario, qué hacerle su horario de temas y todo. Y yo me emocionaba y creía que así todo.
pero en el momento que lo ejecutas no es igual, no es igual. Entonces, necesitamos un tiempo en el que haya un momento en el que ustedes tienen que ir de a pocos, ¿sí? Está muy buena la información, solo que tienen que ir colando la información, que ir tomando, que ir dejando de acuerdo a sus propias rutinas para evitar la frustración. Entonces, vamos a continuar con las preguntas para que podamos ver eh, e ir ahondando más quizás en algunos puntos que ustedes tengan consulta. Nos dice, Jenny nos dice, ella puede hacer homeschool con los sobrinos. Sí, es posible si los padres te permiten, si es que los papás te dejan a ti hacerlo, hazlo, no tienes ningún problema. Tienes que tomar todos los pasos, sus padres tienen que encargarse de que se estén certificando. eh, todo lo que tú puedas enseñarle, las evidencias, tenlos guardadas. O sea, no significa que porque es un school solo el papá o la mamá lo pueden hacer. Quizás hay niños de secundaria, pasa de que la mamá en secundaria, eh, quizás en física, temas de física, en química, no puede darles, pues opta por un profesor. Entonces es allí donde hay esa posibilidad. No significa que todo sale de la boca del padre o de la boca de la madre. Pueden haber otros entes educativos dentro de la familia que educa en casa. No hay ningún problema, siempre y cuando tengas todo lo demás al día y que puedas hacerlo. También, a ver aquí, él dice, el Minedu o el Ministerio de Educación toma en cuenta el sistema de homeschool. Propiamente dicho, no hay ningún sector que en el que tú vayas al Ministerio de Educación y te diga, ¿sabes qué? Aquí escribe a tu hijo para que haga homeschool. No lo hay. No lo hay, pero tampoco te lo prohíbe hasta el momento. Pero los colegios en los que se están certificando son certificaciones a distancia, porque lo que utilizan es el proceso de educación a distancia, que eso sí está certificado. Ahora, existe en nuestro Ministerio de Educación el plan de evaluación, de evaluaciones, que se opta por este tipo de evaluaciones independientes que se le llama, en los que las personas que nunca han ido al colegio pueden hacerlo, pero eso sí, eso es a partir de los 14, 15 años, donde se registran y pasan por todo un proceso engorroso en el que pueden hacer la certificación en ese año, recién en ese momento cuando ellos ya quieren saltar para hacer estudios superiores. Pero ese es en ese momento. Entonces, pero hay todo un vacío que uno tiene que pasar, ¿no? Al inicial, primaria y parte de los primeros años de la secundaria. Entonces, lo ideal por eso ustedes que conocen, que saben que hay una certificación, pues búsquenla y háganla, ¿no? De todas maneras. Y los colegios que por ahí me preguntaron, ¿no? Si esos colegios están certificados por el Ministerio de Educación, son colegios, todos están certificados por el Ministerio de Educación en lo que corresponde a educación a distancia, que es lo que se conoce. El Liceo Naval tiene su página web, donde no estoy haciendo una publicidad específicamente a eso, pero es el más conocido. Entonces, tienen su página web donde dice educación a distancia. Vas, tú llamas, compras el programa, te dan los libros, te dan un montón de cosas que tú de tiempo a tiempo tienes que ir presentando tu material que vas haciendo con tus hijos, ¿no? Entonces, todo eso está legalizado, nada se hace de forma oculta. Así que tienes toda la posibilidad de hacerlo. Dice la lista de los colegios, se las vamos a mandar el enlace, lo vamos a volver a compartir, el enlace de Homeschool, donde se encuentra esta lista de colegios. Ahora, hay casos en los que hay colegios en los que uno es amigo, ¿no? Se le dice en los colegios amigo también. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo soy muy amiga de la directora del colegio. Le pido como favor personal que le comparto cuál va a ser mi proyecto de enseñanza y le digo que voy a hacer homeschool, que voy a educar a mi hijo en casa y que puedo yo, por favor, si me puede ayudar con la certificación al año, ¿no? Y ya esa directora, como es amiga mía, entonces me va a decir, ya no hay ningún problema, porque ella sabe que no está infringiendo a nada, sino que está
puede darte una salida, te dice ya puedes venir mes a mes a que lo evalúe o puede mandarte a alguien que lo evalúe. Ya es el sistema que ella quiera optar por la forma en la que te puede ayudar en la certificación. Eso es en los colegios amigos que se conoce en la boca de los papás un schooler, ¿no? Yo tengo un colegio amigo que me ayuda así, que me ayuda así. Entonces, hay esos nosotros no los publicamos precisamente porque son favores íntegramente personales. Entonces, eso no se puede colocar, pero si ustedes conocen de manera muy cercana a una directora que le puede facilitar eso, tómenla, no están haciendo nada ilegal. Ahora, si mi niño le toca inicial de 5 años necesita certificación, mira, hasta este año se decía de que no necesita, el Ministerio de Educación decía que el niño podía ingresar a primer grado a partir de 6 años, solamente por la edad. No necesitaba y no necesita el inicial realmente. El que te digan de que sea obligatorio es simplemente una cuestión de negocio que ellos hacen, ¿no? Para que eh, vayan a los colegios inicial. Ojo aquí, no significa que si tú no vas a matricular a tu hijo en ningún colegio, porque no te lo exigen para primer grado, entonces no significa que el niño va a ir, como yo siempre digo, no va a ser un cavernícola ahí en tu casa y no va a saber nada. No es así. O sea, si un padre, el común denominador, el padre decide no educar, no certificar a su hijo, no educarlo ni nada, porque no está obligatorio para el primer grado el inicial, entonces el padre tiene que darse la tarea de hacerlo. Igual, o sea, para inicial no hay una certificación obligatoria. Tú puedes hacerlo como no hacerlo. No es obligatorio para el primer grado. Yo tengo a mi niño de primer grado, de 5 años, los dos de inicial no están siendo certificados porque no lo exige la ley, pero los de primer y los de a partir de primaria sí lo tienen que hacer. Entonces, tú puedes, no lo certifiques si no deseas, pero eso sí, tú tienes que tener tu respaldo igual. O sea, quizás no le des a un colegio todo lo que tú le vas enseñando, pero para ti sí es importante las evidencias, tu cuaderno, tus fotos, todo lo que tú puedas enseñarle a tu niño o ves que él va desarrollando solo, si es un proceso natural el que tú decides hacer. Entonces sí lo debes, igual prepáralo para que él conozca, más que nada en iniciales, full psicomotricidad fina, gruesa, y que va a ayudar mucho a la lectoescritura para lo que es los primeros años de la primaria, ¿no? No es obligatorio, no necesita la certificación hasta el momento. Hasta este año fue así. El próximo año no lo sabemos. Ahora, eh, Maruja Salgado me dice, ¿no? Que los padres homeschooler tienen que ser docentes. Bueno, como lo dije ahí, no tienen que ser docentes necesariamente. Es un plus. A veces es un plus en contra. Yo soy ejemplo de eso. Yo soy docente. A veces me cuesta a mí, por ser docente, estas cosas con mis hijos porque tengo muy marcada la estructura de colegio en mi ser y he tenido que renunciar a eso para darle un proceso más natural, más acorde a las necesidades de mis hijos. eh, Tienes que saber manejarlo y no es necesario, porque hoy hay tanto material en internet, tanto libro, tanto video, tanta cosa que se puede hacer y que te van diciendo que tú realmente te conviertes en las profesoras de tus hijos. Eh, una mamá o un papá se convierte en todo, en su psicólogo, en su enfermero, en todo de sus hijos. ¿Y por qué no convertirse en el maestro de sus hijos? Es cierto que quizás hay cositas que, por ejemplo, todavía yo no tengo hasta tercer grado ahorita, pero quizás en quinto, en sexto sea un poquito más difícil las temáticas. Entonces, ¿qué hago? Busco la asesoría de algunas plataformas virtuales, algún maestro a casa para que enfoque o enseñe esa área exclusivamente. Entonces, es importante que eh, se vea todo eso, ¿no? De de que haya o no una especie de ayuda. Te puede ayudar, sí es cierto, pero también juega muchas veces en contra de nosotros.
un ratito. Quiero ver aquí el laptop porque está muy bien. Entonces, me decían eso, no es necesario que sean docentes, ustedes lo pueden hacer. Hay información, basta información, la que ustedes pueden a mano y ayudar a sus hijos en todo. Cintia dice, ¿no? Yo soy docente inicial y me encantaría hacer homeschool con mi hijo. Empezaría el próximo año, que ya tendrá 3 años, y quisiera saber si aparte de él podría hacer homeschool con otros pequeños y qué se necesita. Sí he escuchado de algunos familias o casos así. Y, eh, tú puedes hacerlo, puedes tener tu mini salón en tu casa. Yo tengo un mini salón porque tengo 4 niños a los que enseño. Pero si tú quieres, lo puedes hacer, si te da esa habilidad, y más que nada que tú eres profesora de inicial, sería un plus tremendo que tú puedas hacerlo. Pero ojo aquí que es importante que todos esos niños que tú estés eh, recibiendo en tu casa tienen que tener su certificación. Yo, si, yo conozco casos de familias de profesores que hacen eso y que justamente hay directoras que les ayudan a certificar a esos niños. Esos son casos aparte, ¿no? Pero si tú tienes a tu hijo y tienes más niños ahí, lo puedes hacer. Pero siempre tienes que cuidar todo el ambiente social que se va a mover, porque sé de que hay familias de que a veces ven que se están reuniendo ahí los niñitos y todo. Entonces viene alguien y te cae y te dice, ¿usted por qué está enseñando a tantos niños? Entonces, para que alguien no te caiga así de sorpresa, tiene que haber una certificación. Tiene que haber una certificación que te ayude a que en algún momento que alguien, como ya van a ser más familias, que vengan a tu casa y se va a ir de boca en boca eso, entonces va a venir quizás alguien, puede darse el caso. Entonces, tienen que todos esos niños estar certificados, es lo ideal, a pesar de que sea inicial. Yo creo que allí sí, porque lo vas a hacer más vistoso. Es diferente que seas de tu familia, tú sola. Yo en mi caso no los tengo porque soy yo sola, no tengo a ningún niño de fuera, ¿no? Porque el de boca en boca sale el rumor y después viene alguien y te puede sancionar y todo, ¿no? Por hacer algo semejante. Si tú vas a hacer con familias que no son, eh, que no son de tu propia familia y todo eso, entonces es mejor de que en todos ellos sí hagas una certificación a pesar de que sea inicial, para evitarte problemas, más que nada con el ministerio. Bueno, infantil, sí, grueso, les digo de que infantil también se certifica. Lo que es, me imagino que te referirás a inicial, ¿no? Por el momento, inicial no se está certificando, la ley no te lo exige, pero no está mal que no lo hagas tampoco, lo puedes hacer. Ahora, algo aquí que justo conversaba ayer con Nora sobre esto, la mamá que vaya a ser inicial, por ejemplo aquí de 3 años o de 2 años, 4 años, que es, o sea, su hijo por primera vez lo va a hacer, entonces es importante que quizás si ella sola, ¿sí? Quizás ella no pueda, no se dé el caso de que lo certifique. ¿Por qué? Porque a veces con la certificación te van a dar toda una programación que tú tienes que cumplir. Pasa en algunos centros de certificación. Entonces, ¿qué sucede? Que no te lo dan o te dan, mejor dicho, todo ese paquete de cosas que tienes que cumplir y la mamá, como es justo su primer año donde va a experimentar el homeschool, pues allí se da cuenta de que tiene que cumplir y se agobia más. Entonces, si estás en inicial, lo vas a hacer sola, tienes un hijo, 2 hijos y no tienes más nada allí que te pueda estorbar, yo creo que puedes darte esa libertad de hacerlo sin ninguna certificación para que pruebes, para que experimentes, para que no te frustres con el contenido que te va a venir en un programa de certificación que viene. Hay algunos centros de certificación donde son un poquito más flexibles, donde no te piden que estés entregando material. Eso depende del lugar de la certificación donde hagas. Pero comúnmente las mamás que están iniciando, que están haciendo inicial,
de 3 años, 4 años, su primera experiencia con sus hijos, logran algunas frustrarse cuando están con todo, ¿no? Porque se dan cuenta porque ese primer año es difícil. Lo pueden hacer, pero con mucha calma. Y los libros de Home School son de autores peruanos. Quien da la currícula podría empezar a... ya, sí, eso justamente. Ahora, los libros de Home School comúnmente son los que te dan el ministerio, son los que te dan en el Ministerio de Educación, son los que en el Liceo Naval entregan eso. Sé de otros centros de certificación que también dan libros comunes, digitales, de autores peruanos. No autores peruanos necesariamente, pero ellos mismos dan una especie de material de currícula que seguir, de programación que seguir, pero ya queden las mamás, ¿qué sucede? De que ellas pues busquen otros libros que les ayuden, ¿no? Eso depende de cada familia. La cosa muchas veces para el proceso de certificación es que tú cumplas con los temas. Cómo tú te generes otros libros, otro material, te lo puedes cargar de internet, eso ya depende de la familia. Quizás ese tema, el sistema digestivo, se lo enseñaste a través de una ficha o de un video en el YouTube. Entonces, depende de la familia. Comúnmente las certificaciones te dan los temarios, algunos libros base, pero hay mamás que ya ellas buscan qué enseñar de más. Nuevamente se va a cortar aquí. Este, creo que vamos a volver a comenzar otra otra charla. Se va a acabar justo en 2 minutos. Ahora, ahora me dicen aquí, ¿qué me dice del unschooling? El unschooling, es algo que no puedo pronunciar. Ya, del Hans School, como le llaman, o educación libre, el School libre o de enseñanza natural, ¿ya? Es lo que muchos padres optan en lo que es el rango de inicial comúnmente. Yo les digo que si ustedes como padres optan por el School, es de que de todas maneras siempre tengan un cuaderno de evidencias de lo que sus hijos aprenden aún desde la naturaleza de su proceso de aprendizaje. Es importante si ustedes deciden hacer eso. Pueden coger, hay sistemas o paquetes de certificación donde solamente uno escribe cómo va avanzando su hijo. No hay mucha interferencia de este sistema de certificación, porque a la larga, ¿cómo tú respaldas que tu hijo aprendió tales cosas? O sea, en un sistema, en el sistema en el que tú estás. Entonces, yo siempre aconsejo, sea el que te toque, aconsejo al que te puedas siempre apoyar de un proceso de certificación, de evidencias, de folders, de cosas que tú observes, que tú puedes garantizar de que tu hijo ha aprendido, aunque sea naturalmente, pero debe haber un registro. Se corta en cualquier minuto y nos volvemos a conectar para ya solamente responder las preguntas, que están quedando varias aquí. Serán unos pocos minutos más en los que podamos ver esto. Ahí está. Ya está. Vemos aquí. Wow, son varias preguntas.